Y hola amigos, bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal. Gracias en verdad a todas las personas por su gran apoyo. Y esta vez vengo con un nuevo tutorial de cómo comprar en Shein, amigos, con descuento y con excelente precio. Y además que tips para que te hagan un solo envío. Así que bueno, comencemos. Una vez en Shein, lo que vamos a hacer es ver la interfaz de esta página y podemos observar que Shein vende literalmente de todo para ropa, bien sea para niños, para hombres, para damas, de todo amigos, literalmente de todo. Venden también electrónica, belleza y salud, vida, hogar, y puedes observar acá donde están las rebajas, los diseñadores de Shein, las ropas, vestidos y todo, pues, para que puedas observar las cosas que quieras pedir de tu preferencia. Ok, en este momento o en este caso yo voy a pedir voy a bajar un momento en las ventas flash. ¿Por qué voy a pedir en las ventas flash? Primero porque uno se ahorra algo de dinero y compras cosas en verdad que están en un buen porcentaje, bien sea para uso personal o bien sea para vender, amigos. Así que bueno, les recomiendo bastante este método de comprar en las ventas flash. En este caso, si quieres comenzar a importar y comenzar a generar ingresos con la ropa de Shein. Entonces bueno, vamos a la venta flash para que puedan observar este tips. Dentro de la venta flash podemos observar que hay muchísima ropa, y además de muchísima ropa hay diferentes proveedores dentro de la venta de flash. Es aquí donde vengo con el tips de que hay que colocarle o hay que pedirle a un solo proveedor la ropa que quieras para que te puedan hacer un solo envío. Ejemplo, si les pides a Shein BK, que es este proveedor que está acá, y les pides a Shein EZ, posiblemente lo más probable es que te hagan dos envíos. Te puede salir un poco más caro. En tal caso yo trabajo con Courier y trabajo con Liberty Express. Entonces Liberty Express no tiene la opción de esperarte varios paquetes de Shein y enviarle un solo paquete, sino que paquetes que va recibiendo, paquetes que va enviando. Entonces esto lo digo es para que por lo menos tenga sentido mi pedido, ¿ok? Así que bueno, si tienes una empresa, un courier, donde esperen que todos esos pedidos de diferentes proveedores lleguen y te lo envíen hacia tu país, ok, perfecto amigos, pero yo estoy trabajando así, ok. Y este es un tip si quieres ahorrarte algo de dinero también en envíos. Entonces yo voy a pedirle, porque ya observé acá a Shein Lune. Lo que vamos a hacer, ¿cómo podemos ver qué tiene cada proveedor? Lo que vamos a realizar es, a cualquier proveedor que quieras vamos a añadir al carrito. Ok, entonces vamos a comprar ahora a Shein Lune. En tal caso puedes elegir cualquiera, pero yo voy a elegir este. Vamos a comprar ahora. Podemos elegir la talla y vamos a ir a añadir a la bolsa. Una vez añadida la bolsa, vamos acá a nuestro carrito y vamos a ir a ver la bolsa. Quiero destacar que tengo un video de cómo conseguir los códigos de descuentos para Shein, y además también tengo un video de cómo colocar la dirección para Shein. Así que bueno, todo eso lo voy a estar dejando aquí en la descripción del video para que también aclaren esas dudas de cómo comprar en Shein. Literalmente tengo un video completo pero selectado en varias partes. Ok, entonces podemos observar acá, no me gustó esto para pedir y lo voy a quitar. Y aquí yo tengo varios pedidos de varios proveedores, ok. Aquí podemos ver un proveedor que se llama Shein, este proveedor que se llama Shein BK, y así sucesivamente muchísimos proveedores que están dentro de Shein. Ahora, ¿cómo ver la ropa que está vendiendo cada proveedor? Lo que vamos a hacer es darle clic a la tienda y automáticamente va a cargar una nueva página con la tienda completa de Shein Lune. Como podemos ver, acá está Shein Lune y aquí va a aparecer todo lo que tienes disponible en este momento, y así puedes aprovechar de remodelar tu carrito, que sacar y que meter, ok. Entonces vamos a ver las ofertas que tiene en Shein y vamos a seguir metiendo en el carrito. Voy a hacer un pedido sumamente económico, tampoco es que voy a comprar cosas tan caras, pero
voy a elegir, ok. Podemos observar que tiene muchísimas variedades, tanto de camisas como suéteres y cosas sencillas para damas. También hay proveedores que solamente venden cosas de caballeros, pero yo estoy trayendo cosas solamente de dama, ok. Ok amigos, una vez ya elegido todo, en verdad me tardé como media hora buscando y buscando. Ya le voy a dar otro tips para ahorrarte algo de dinero. Voy a meter esta última camisa que me gustó, un excelente precio, y vamos a añadir a la bolsa, ok. Y ok, fracasado. Vamos a intentar nuevamente, a ver. Ok, listo, se ha añadido a la bolsa. Ese es el internet que está un poco lento. Para buscar cosas más baratas, que aparece la escala de precios. Podemos observar y podemos aumentar la escala de precio y bajarla. En tal caso yo puse de 0 a 8 dólares. Ok, vamos a mi carrito y podemos observar que tengo un total de 50.17 dólares. Un envío sumamente pequeño y en verdad viene ya bastante artículos. Vamos a eliminar este, que no lo voy a pedir. Ok amigos, y como podemos observar, ya eliminé, aumentó 50 dólares porque metí algo más. Pero vamos a elegir pagar ahora, ok. Como pueden observar, pedí todo de Shein Lunes, o sea, todo para que me puedan hacer un solo envío. Vamos a contar cuántos artículos son por 52 dólares. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 con estas dos por tan solo 52 dólares. Lo veo súper bien. Ok, ahora vamos a ir a pagar. Ahora, normalmente acostumbro a pagar con PayPal, que puedes pagar por PayPal en Shein, pero esta vez voy a cancelar con una tarjeta de crédito los 50 dólares. Vamos a ver qué tanto descuento puedo conseguir. Aquí me aparece que tengo un total de 62 dólares. Vamos a ver los descuentos que podemos conseguir con los puntos de Shein y los cupones. Podemos observar que con el cupón que metí, podemos ver que me bajó un 52 dólares. En tal caso que no tenga cupón disponible, vamos a esta página Coupon Codes y también tengo un tutorial sobre ello, de cómo utilizar esta página. Una vez al pagar, tuve que quitar un artículo, ya que en ese momento se había agotado de la venta flash. Entonces tuve que quitarlo y por eso fue que bajó un poco su precio, ok. Pero podemos observar acá el cupón que me han dado, Coupon Codes. Okay, tengo aquí un video tutorial, se los puedo enseñar, y podemos colocar este cupón que nos da y vamos a colocar hecho, que también baja un 15%. Es en tal caso de no tener cupones disponibles. En tal caso yo voy a colocar mis cupones y pueden observar que también tengo un cupón de 15%. En tal caso que no lo tengas allí, que ya hayas hecho una compra y no tengas, puedes dirigirte a la página de Coupon Codes y obtener tu 15% de descuento, ok. Es un total de 49.91 dólares que voy a cancelar y voy a pagar por tarjeta de crédito, ok. Vamos a proceder al pago. No va a aparecer la dirección de factura para que veamos bien si la dirección está bien. Verifiquen todo. Recuerden que es su dinero que está en juego y tienes que verificar bastante la dirección antes de realizar la compra, ok. Entonces, bueno, voy a colocar los números de la tarjeta y ya vuelvo. Y bueno amigos, justamente cuando le di comprar se me cayó el internet, actualicé y me apareció esto que está acá, pero es muy importante saber que ya el pedido se realizó. Como pueden observar, acá está a Shein Lunes, que es el proveedor, y aparece que será un solo envío porque no va a aparecer diferentes casillas. Así que es muy importante saber, si estás comenzar a pedir un solo proveedor para que así minimices gastos de envíos y puedas pedir sumamente mejor, ok. Así que bueno, vamos acá a donde dice detalles del pedido para que puedan observar. Podemos observar el número de seguimiento y la fecha y todo lo que pedí.
me hice procesando porque apenas acabo de realizar el envío y a veces tarda 3 hasta 7 días en que el pedido salga de China al casillero de Estados Unidos. Vuelvo y repito, todo va a salir en un solo envío y así que bueno, es muy importante saber esto, amigos. Así que bueno, si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete. No olvides comentar para apoyar a este canal a crecer poco a poco. Me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram, que lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Así que bueno, amigos, si te gustó, dale like, comenta y suscríbete. Deja un comentario y nos vemos en otro video tutorial.